Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca de un taller que se llevó a cabo esta semana recién pasada. El taller se llevó a cabo en la Antigua Guatemala, se llama Taller Visión La Antigua Guatemala, el pasado listo para el futuro. Y para hablar de esto y temas relacionados con este tipo de talleres y este tipo de proyectos, nos acompañan hoy acá en el estudio Juan Carlos País, quien es comisionado presidencial para la competitividad y la inversión, es el comisionado de Pronacom, y nos acompaña también Tony Puig. Tony es visionario, constructor de marcas de ciudad y facilitador de transformación. Ese título me lo acabo de inventar. Yo todo lo que le acabo de decir de Tony me lo acabo de inventar, pero se queda corto para muchas de las cosas que Tony ha hecho en su vida. Así que vamos a conversar un poquito con Tony, pero voy a empezar con Juan Carlos. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar acá. Gracias. Juan Carlos, hablemos un poco acerca de este concepto, cómo Pronacom está involucrado en temas de transformación de ciudades, de visión de ciudades, de este concepto que maneja Tony, que es construcción de marca, ciudad. Hablemos un poco de qué hace Pronacom en estos temas y por qué. Yo te diría, Kike, que este es la segunda fase de un gran proyecto. La primera fase es cómo volví a construir una red de infraestructura, una red de energía, un posicionamiento de cómo el país puede exportar hacia el exterior y cómo puede ser un destino turístico de clase mundial. Esas son las 4 cosas en las que hemos venido trabajando. Y la segunda fase es cómo las ciudades internalizan una visión de qué quieren ser como ciudad y que luego el crecimiento económico del país venga porque los habitantes y los ciudadanos de los que están compartiendo en una ciudad comparten un sueño y una visión. Y creemos que Antigua es la primera ciudad con la que vamos a trabajar este concepto y que Antigua puede ser un ejemplo para todas las ciudades de Guatemala en qué se quieren convertir. Aquí hemos seguido en su momento a Fernando Carrera con el SG Plan, a Caterina Parrilla cuando presentaron el Catún 2032, y hemos hablado un poco de ese proceso de urbanización de la población en el país y de esas 6, 7 regiones metropolitanas. Terminamos de amarrar este concepto con ese proyecto, porque va de la mano con mucho de lo que están trabajando también en Pronacom. Sí, así es. La idea es que el crecimiento viene de las ciudades, de los habitantes de las ciudades. Los países realmente son muy grandes, son muy difíciles, los gobiernos centrales son muy burocráticos también, pero si empoderan a los ciudadanos de una ciudad en particular, realmente la competitividad se puede vivir a nivel de toda una ciudad. Entonces el concepto es, bueno, tenemos muchos planes para Guatemala. Hoy estamos construyendo un corredor de manufactura ligera de puerto a puerto, un corredor industrial entre Escuintla y México. Estamos restableciendo las ciudades de Occidente con un posicionamiento agroindustrial, con un posicionamiento agrícola muy fuerte. Estamos buscando llevar el tema de servicios a Quetzaltenango. La ciudad capital tiene un tren de cercanías en construcción y ese tren de cercanías queremos que se desarrolle el área de servicios y el área industrial. Y nosotros visualizamos Antigua como un centro donde llega el turismo y no llega por 1 a 3 días, sino que el turismo llega a estar hasta 4 o 5 días, incluso puede estar toda la semana, pero desde Antigua este turista viaja a otros centros turísticos del país. De manera que sea en un lugar donde Guatemala tiene más escala y donde tiene los mejores servicios para que eso fuera la primera parte. Después podemos pasar al proyecto, digamos, ya hemos avanzado muchísimo en Retauleo en Guatemágica y Retauleo viene a ser un nuevo centro turístico de destino del país. Pues está Titlán, está el Caribe, está Tikal, hay muchos lugares en que pueden ir surgiendo, pero necesitamos que el turista se quede toda la semana en Guatemala y que desde algún lugar pueda visitarlo. Y Antigua es la mejor marca que tiene Guatemala, es una marca internacional, es reconocido, es una ciudad espectacular, tiene ciudadanos que tienen un muy buen nivel, tienen una participación ciudadana que es ejemplar, y nosotros creemos que desde ahí podemos iniciar a intercambiar cómo las culturas pueden desarrollar y hacer más innovación social, más innovación local, que el turismo venga no a ver algo viejo o una ruina, sino a ver cuál es la cultura que se puede vivir alrededor de un sitio majestuoso como es Antigua.
Tony, antes de entrar a la ciudad de Antigua en particular, que es una ciudad de la que está enamorado Tony, ahora nos va a contar tal vez un poco de por qué está enamorado de Antigua, ¿qué tienen de particular las ciudades? ¿Por qué son especiales las ciudades? Porque es donde vivimos los humanos desde que tenemos civilización y que tenemos imaginación. Las ciudades se fundaron precisamente para vivir conjuntamente y con más tranquilidad y menos violencia. Pero las ciudades pueden ser una pesadilla o pueden ser un sueño. Las dos cosas, y depende de los ciudadanos y depende de los gobiernos. Hay ciudades que son burras, que van mal y se esfuerzan por ir a peor. Hay ciudades que son monótonas y que les da igual todo, y estas van a peor. Pero hay ciudades que, cuando están muy mal, tienen una visión de futuro, se esfuerzan todos, salen adelante y pueden llegar a ser la capital cultural, económica, ecológica de un país. El ciudadano común y corriente, el vecino de una ciudad, se pregunta y dice, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar yo para que mi ciudad sea esa ciudad diferente de la que estamos hablando? Primero, no quejarse. Todos se quejan. Segundo, no ser conservadores. Es que antes estábamos mejor y ahora no sabemos dónde vamos. No, tienen que tener futuro. Tercero, colaborar. La gran palabra es colaborar. Colaborar con las diferencias, colaborar con las propuestas, aunque sean difíciles. Creer que el futuro, si todos colaboramos por lo común, nos irá mejor. Cuarto, quinto, ya no sé cuál es, ser creativos. Hemos de hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque el mundo era diferente y ahora tenemos que posicionarnos de otra manera. Pues sean creativos. Y yo diría otra, crean en sus hijos. Sus hijos están metidos en Internet, en las nuevas tecnologías, están conectados en el mundo. Pasó esto a Antigua. ¿Cómo ser una ciudad histórica y a la vez cableada con el mundo? Pues este es el tema. Tener una ciudad que sea un espacio para vivir genial, que te acoge. Y esto, ¿por qué estoy enamorado de Antigua? Porque por Antigua puede andar por la calle. Yo por Antigua a las 8 de la mañana, cuando voy al parque, me encuentro a jóvenes, a señoras mayores que me saludan y me dicen buenos días, buenos días. Perdone que me metan con Guatemala ciudad. Esto no pasa en Guatemala ciudad y casi no me pasa en Barcelona. Entonces es una ciudad muy amable para vivir y además es maravillosa. Yo me enamoré de ella y no sé, incluso moriré en ella. Tienes muchos años de estar viniendo a visitarla. ¿Cómo has visto el cambio en la ciudad Antigua en estos años que la has visitado? Mire, yo veía una Antigua maravillosa porque es fantástica la ciudad y si no me hubiera enamorado. Pero eran muy conservadores, de verdad. Todo lo veían antiguo, todo lo veían que era imposible, soñaban pero no se atrevían. Y esta vez, por primera vez y de verdad, pienso que hay un consenso ciudadano entre la gente de los barrios, la gente de la cultura, la gente de las empresas, las instituciones, para dejar de lado los personalismos y optar por algunos temas comunes que van a hacer la ciudad, primero, mejor para la gente de los barrios. Segundo, mejor para la gente de las aldeas. Tercero, mejor para todos los ciudadanos y mucho mejor para que los turistas que vayamos nos quedemos una semana. Y además cuando regresemos a casa digamos, la mejor experiencia que he tenido últimamente es en Antigua, vayan. Juan Carlos, ¿cómo desde una instancia de gobierno central se convoca a actores con una municipalidad que ha estado en problemas? El alcalde está en prisión, varios concejales también, se había desintegrado prácticamente el consejo, dilemas de autoridad entre el Consejo de Conservación y el Consejo Municipal. ¿Cómo dentro de todo eso una instancia de gobierno puede llegar y empezar a tratar de ser un facilitador en este proceso? Mira, para nosotros el proceso primero había que construir confianza. Entonces, como no tenemos intereses en Antigua, fue fácil abrirnos a todos los actores y decir, ¿qué hay? Leímos más de 70 estudios que hay sobre Antigua, planes maestros, iniciativas espectaculares, pero que no han logrado dar el paso. Y hicimos lo primero que nos pidieron, hacer un plan maestro para todo el territorio que hay en el valle de Zacatepeques, en este valle donde está Antigua. El Valle de Panchoy. Le dicen Valle de Panchoy, está la parte del Valle de Almolonga, hay otros valles, por eso ya no le decimos Valle de Panchoy porque tiene varios en el territorio, pero es cómo vamos a desarrollar este territorio de manera que para los ciudadanos sea bueno. Y luego hay jóvenes en estos territorios que tienen que tener empleo. ¿Cómo generamos empleo? El turismo es una fuente, pero tal vez no es suficiente y hay que complementarlo con tecnología. Y luego,
cómo este territorio se vuelve amable hacia el mundo y el mundo viene a él. Ayer tuvimos una experiencia con el barrio de San Sebastián. Tiene un líder, tiene una comunidad que vive en el barrio, y ellos querían saber cómo su barrio era parte de un proyecto más grande, pero cómo el barrio seguía siendo el barrio de ellos, cómo los árboles se mantenían, cómo los juegos que había para los niños se mejoraban, cómo el espacio que un día fue pudiera regresar. Yo no sé qué piensa Tony, pero fue espectacular. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que una visión como la que hoy Tony está poniéndonos a pensar, y está escuchándonos y está proponiendo, y son cosas increíbles. Realmente Tony es un gran diseñador de conceptos y de ciudades, y la gente se enamora de decir, esta visión que se está poniendo hoy en el centro de la Antigua es algo donde yo quisiera vivir. Parte de lo que siempre planteas, Tony, es el tema de poder encontrar mínimos de entendimiento, porque entre las cosas que dice Juan Carlos, habrá cosas que los del barrio San Sebastián están planteando, pero algunos desarrolladores del lugar quisieran que no estuviera eso, porque habría algo mejor para el turismo que construir ahí. ¿Cómo se van encontrando esos consensos entre esos puntos a veces tan divergentes? Yo creo que la ciudad es diferencia. Una ciudad que sea común para todos igual, esto es imposible. Esto es el fascismo. Por tanto, la ciudad es diferencia, y cómo desde el diálogo, hablando, entendiéndonos y sobre todo escuchándonos, podemos llegar a mínimos comunes, los cuales tenemos que realizar con la colaboración de todos y escuchando la creatividad de todos. Yo lo que me parece, y felicito a Antigua y felicito a la gente que está proponiendo este plan ahora, es que esto lo he palpado en estos últimos 3 días y no lo había palpado antes. Veía muchos personalismos, veía mucha exclusión. Por ejemplo, la gente del barrio decía, es que estos empresarios lo que quieren siempre es ganarse dinero. Y los empresarios, con cariño lo digo, ¿qué va a saber esta gente del barrio? Pues cada uno está aportando, y creemos que se llega a un consenso para que Antigua, que es una ciudad de marca blanca para mí, es una ciudad agradable, desarrolle todas sus potencialidades y se convierta en una ciudad no solamente importante en Guatemala, que lo es, sino en Centroamérica, y que se posicione. Este es el proyecto, no mío, es el proyecto que yo he escuchado de toda la gente, se posicione en primera división de las ciudades de patrimonio del mundo, que es lo que le toca. Creo que es un tema que se vuelve dilema constantemente, es el tema de patrimonio. ¿Cuál es la diferencia entre conservar y el poder aprovechar y vivir el patrimonio? Mire, yo le voy a decir, y se lo voy a decir con toda la naturalidad del mundo. Yo he tenido mis diferencias con el Consejo de Conservación de Antigua, porque los veía demasiado conservacionistas. Pero los felicito, y los felicito públicamente. ¿Por qué? Porque hasta ahora han conservado una ciudad que es genial. No ha habido desastres gordos. Por tanto, es maravilloso. Y también les digo, y se lo felicito desde aquí al Consejo de ahora, que han notado que ahora tenemos que juntar el patrimonio con la contemporaneidad. Antigua suena demasiado a lo antiguo histórico y le falta lo contemporáneo. Y creo que la gente que está ahora en el Consejo lo ha entendido. ¿Y por qué lo ha entendido también? Porque la UNESCO ha variado. La UNESCO en estos momentos piensa que las ruinas y el patrimonio deben estar al servicio de la gente. Por tanto, lo que no podemos hacer es cambiar, destrozar las ruinas, pero hoy en día los materiales ecológicos nos permiten, por ejemplo, que es uno de los proyectos que yo he estado impulsando con mucha gente que lo ve. Yo creo que las iglesias de Antigua se deberían techar con materiales ecológicos, techarlas sin tocarlas en nada, para que se conviertan en centros culturales diversos, teatros, auditorios, o sea, que bibliotecas, se puedan usar y vivir dentro para de la gente primera, iluminar también, para la gente primero de la propia ciudad. Pues porque hasta ahora, Tony, el esquema es no se toca, no se ve, no te puedes acercar. y estás encerrado. Estás encerrado, o sea, no los puedes disfrutar. No puedes ni entrar. Y me parece bien, porque bueno, se ha conservado, y esto se lo tenemos que agradecer, pero es porque tampoco había materiales. Yo he visto, por ejemplo, en Europa y en Asia sobre todo, destrozos increíbles, con concreto, destrozándolo todo, reconstruyendo cosas mal hechas. Ahora tenemos unos materiales, la madera, materiales mucho más ligeros, que podemos conservar exactamente esto. ¿Para qué? Para que
los propios ciudadanos sepan dónde ir y disfrutar de la cultura de verdad, y los turistas, cuando vayamos a Antigua, estemos encantados de la ciudad, hay una gastronomía buena que la hay, una gente maravillosa, unas tradiciones fantásticas, y después de 4 días llegas, no me lo puedo creer que me falta tiempo para ver todas las cosas que me ofrece. Y esto pasa en todas las capitales del mundo. Cuando tú vas a París, dices, no me tengo tiempo para ir. Cuando tú vas a Venecia, no tengo tiempo para ir todo. Antigua tiene esas características. Todo esto que estamos hablando implica también que hay vecinos, ciudadanos que han vivido ahí toda su vida, que conforme se vuelve exitoso un lugar, pueden ser víctimas de ese éxito, porque pueden salir expulsados de esa área, de esa región, porque se vuelve caro, porque se vuelve en excesos que no le convienen al que vive allí. Voy a ir al corte, vamos a regresar a hablar un poco acerca de esto, cómo integramos realmente todo ese tipo de necesidades diferentes, cómo integramos las comunidades, las aldeas que están alrededor de este éxito de Antigua, y que eso alcance y desparrame para todos. Tengo que ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. El Russian Classical Ballet de Moscú presenta completa la obra de amor más grande de todos los tiempos, Romeo y Julieta. Con la máxima elegancia y calidad artística, este 10 y 11 de marzo, 20 horas, Gran Teatro. Boletos ya a la venta en puntos Todo Ticket. Te lleva Canal Antigua con el apoyo de... En el 2015, más noticias, más temprano. Arrancamos el día a las 5:45 para acompañar a los que salen antes. Actualidad nacional, clima y tráfico para empezar el día bien informado. Y por las tardes, nuestra edición central comienza a las 7 p.m. Te esperamos con las noticias de la jornada, los personajes, reportajes e investigaciones de los temas que marcaron el día. 2 noticieros cambian de horario, más temprano en las mañanas y más tarde en las tardes. Para mantenerte siempre mejor informado, Canal Antigua, mira sin límites. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo, llame ya. Acompañamos en vivo, es tu canal preferido. Seguimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo. Que la pasamos en vivo, Canal Antigua tu amigo. Seguimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Estamos presentando Este Oeste. Estamos aquí
de regreso en Este-Oeste. Estamos conversando acerca de este taller que se llevó a cabo la semana pasada, que se llama Visión la Antigua Guatemala, el pasado listo para el futuro. Me acompañan, como les decía antes, Juan Carlos Páez, quien es el comisionado presidencial para la competitividad y la inversión, y Tony Puig, quien es, yo se los presenté así, es un visionario, constructor de marcas ciudad, tiene un libro que se llama así, vamos a hablar de eso antes de que termine el programa, y facilitador de transformaciones de ciudad. Y hablábamos un poco antes del corte de Juan Carlos acerca de cómo estos proyectos, de la forma en que lo estás planteando, tienen que poder integrar también a las comunidades, a las aldeas, porque a veces estas ciudades pueden ser víctimas de su éxito. Y al decir esto hubo quejas en un momento dado de los mismos vecinos tradicionales de la Antigua, del exceso de bares, del exceso de ruido, de los excesos en general que habían llegado a Antigua Guatemala, lo cual deterioraba su calidad de vida, su estilo de vida. Cómo se pueden ir generando balances para también incorporar a otros que reciban beneficios de este éxito, pero que ese éxito tampoco expulse a gente que está en esas ciudades. Tal vez en Antigua yo diría que el desorden expulsa a muchos, a turistas y a locales. Y es el desorden el que molesta más que todo cuando hay reglas y las reglas no se cumplen. Pero fuera de eso, te diría que ¿qué es lo primero que va a pasar en Antigua? Pues se va a hacer un buen plan con una empresa internacional que nos diga hacia dónde debe de caminar Antigua para que pueda ser esa capital de culturas y esa capital de innovación. Vamos a trabajar desde competitividad, cómo se puede desarrollar mejor empleo para los jóvenes, una oportunidad alrededor de temas de innovación. Queremos que la ciudad sea una ciudad de ciudades, de aldeas, de municipios. O sea, que cada municipio mantenga su identidad, pero se integre a Antigua. Hoy están muy lejos. Hay bastantes ideas alrededor de un turismo comunitario, que pudiéramos desarrollar casas en muchos de estos lugares que tienen bajos ingresos y que hay turistas alrededor del mundo que pagan bastante bien irse a vivir con ese turismo cultural, ese turismo de identidad. Entonces solo hay que facilitar las conexiones, la conectividad entre estas aldeas y el centro. Y luego el centro tiene que vivirse, los ciudadanos deben de vivir este concepto de manera que haya eventos periódicamente, que la comida sea una identidad local, que se diferencie del resto del mundo, que la academia esté presente y que se viva lo nuevo, que se viva lo contemporáneo, pero que se disfrute en Antigua pues con esa historia que tiene. Todo esto, Tony, requiere el poder tener clara esa visión, el poder establecer esa visión, porque decía Juan Carlos, pero va a haber una empresa contratada por medio de esta licitación que hará y desarrollará el plan, pero el plan tiene que tener una guía, tiene que tener una dirección, una meta. ¿Cómo se establece esa meta? Mire, una ciudad que funciona con una meta empieza desde abajo. Por lo tanto, necesitamos en Antigua que los barrios funcionen, que tengan servicios buenos, que las aldeas tengan buena conectividad y tengan buenos servicios. Y a partir de aquí, desde abajo arriba, tenemos que construir esta ciudad en la cual muchos piensan, y yo me adhiero a ella, que debe ser una ciudad básicamente, una ciudad de las culturas creativas, que es lo que fue en la época de la colonia de gran esplendor. La inteligencia y la cultura estaban en Antigua, como en ningún lugar de América Central y para arriba y para abajo. Por lo tanto, las culturas de Guatemala, que hay muchos, que en estos centros culturales en ruinas que debemos restaurar, se puedan degustar y podemos alimentarnos de estas culturas. Pero insisto, hemos de empezarlo desde abajo. Por tanto, que los ciudadanos no tengan miedo de que si hay más turismo van a estar peor. Para esto sirve la regulación. Y es verdad, lo que estábamos hablando quizá en la pausa, ¿no?, de que las ciudades que tienen éxito y que tienen mucho turismo encarecen los precios y encarecen los alquileres. Es verdad. Pongo un ejemplo, yo no voy a hablar de hipotético, en Barcelona, en el año 2000 el turismo era muy poco, en el 2015 tenemos 8,5 millones de habitantes, estamos muriendo de éxito, de turistas, perdón. Bueno, esto ha llevado
a un florecimiento de la ciudad, que en estos momentos que España hemos ido muy mal, Barcelona casi no hemos sentido la crisis. ¿Por qué? Porque ha habido más trabajo, ha habido una pujanza en pequeñas empresas y sobre todo, y esto es un tema clave, que después quizá lo podemos hablar, la municipalidad ha tenido presente de que teníamos que crear viviendas sociales, servicios de ayuda para que la ciudad se manteniera en una igualdad constante. No lo vamos a hablar, hablemoslo ahora, no después, justamente ese tema. Cuando se encarece la ciudad, porque llega el turista, porque compran propiedades para irse a vivir ahí, gente que se retira y llega a vivir ahí, termina expulsando al vecino tradicional de una ciudad. Y los que trabajan en los servicios de la ciudad terminan teniendo que irse a vivir lejos para poder trabajar en la ciudad. ¿Cómo se resuelve eso? Esto es una catástrofe. ¿Sabe por qué vamos la gente a las ciudades? Para convivir con los vecinos. Por lo tanto, si expulsamos a las pequeñas, medianas empresas y a los vecinos que han vivido toda la vida en Antigua... A los barrios tradicionales. Es la ruina de Antigua. Por lo tanto, ¿cómo sería la ciudad? Claro, el paradigma es Lisboa. En Lisboa, en el centro de la ciudad maravillosa, a las 5 de la tarde no queda nadie. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de construir vivienda social al lado, de que la gente que compra grandes mansiones no pueda comprar pequeñas mansiones, o unos temas que son geniales que han hecho muy bien los italianos. Por ejemplo, en Italia, si en una tienda pequeña hay una panadería, no se puede poner un McDonald's, ni una joyería. Se tiene que poner algo relacionado con la alimentación. ¿Para qué? Para que la ciudad continúe teniendo vida como ha tenido siempre, porque esto es el encanto de Antigua. No digo que sea fácil, pero hay experiencias muy buenas para poderlas aplicar. Todo esto, Juan Carlos, parte de lo que te genera es que sí, puede generar inversión, puede generar empleo, pero ¿cómo le generamos esos servicios y esa calidad de vida sin que se encarezca muchísimo a ese resto de la población? ¿Qué le incorporamos? Porque no todos van a poder vivir del turismo per se. ¿Qué más se le puede ir incorporando para que esto funcione? Cuando supimos que Antigua podía ser un buen destino de inversión, lo primero que hicimos fue incorporamos a otras instituciones. Está incorporado, digamos, el INGUATA juega un papel tremendo y importantísimo en todo esto, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía empezó a hacer cadenas de valor alrededor de Antigua para ver qué capacidades había productivas y cómo incorporamos esas capacidades productivas a las actividades que están pasando en Antigua y a los mercados. El INGUAT empezó a desarrollar temas de compras de textiles y empezar a ver cómo podemos incorporar el tema de los que están generando textiles en las ventas que están haciéndose en la Antigua. Y ellos tienen movimientos en los mercados que favorecen, que les faltan productos de las comunidades. Entonces estamos viendo cómo los acompañamos desde el punto de vista del viceministerio de la pequeña y mediana empresa, pero que tengan capacidad de incorporarse al mercado desde el principio. Si se quedan fuera, la ciudad se enfría. Yo creo que lo más importante es levantar los ingresos de todas las personas que están en el territorio. Lo otro que recibe presión cuando empieza a venir más gente es el tema ambiental, los recursos naturales alrededor de Antigua. Parte de lo espectacular que tiene Antigua es que puedes estar en ese casco, en el área de la ciudad, pero todo alrededor ves naturaleza espectacular. Conforme empieza a llegar más gente, naturalmente empieza a consumirse esos espacios. ¿Qué hacemos con esto? Primero, hay el plan que dice él de la conservación del valle. Segundo, pongan un impuesto a los turistas. Yo estaría encantado de pagar $1 cada día que estoy en Antigua para la conservación del ambiente de Antigua, limpieza, agua, luz, restauración de... Y esto al final, cuando tienes muchos turistas, es mucho dinero. Por lo tanto, dediquemos a esto, al medio ambiente de Antigua, a algunos temas de restauración y a cuidar el entorno. El modelo de desarrollo, de la visión, tú cuando planteas esto siempre hablas de ciertas características mínimas que debe tener un plan de desarrollo de estos. Damos un repaso un poco sobre esta. Mire, yo después de escuchar a mucha gente, y en 2 talleres realmente que he quedado sorprendidos por la calidad esta vez de consenso que hay, nosotros pensamos que el futuro de Antigua pasa por ser la capital de las culturas creativas en América del Centro. Centro de América. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que en Antigua habitan muchas culturas, de muchas
etnias de muchas maneras diferentes. Y cuando digo etnias, para mí van desde los mayas que quedan a los americanos que se han puesto allí, a todos los muchachos estos que se reúnen en la plaza con sus... Todo esto es una riqueza increíble. ¿Europeos? Y europeos. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Destilar de todas estas culturas qué es para ellos el amor, qué es para ellos la vida, qué es para ellos el futuro, qué es para ellos la muerte. Por lo tanto, estos sistemas de vida, que en el mundo de hoy básicamente es lo que más importa. Por lo tanto, hacer una capital de las culturas significa de modelos de vida interesantes para afrontar el presente y el futuro. Y a esto se debería desarrollar la primera fase, insisto, desde los barrios, dándolos de buenos servicios. Segundo, que los barrios tengan buenos equipamientos culturales. Tercero, que la ciudad tenga un conjunto de centros, de equipamientos de mapa, en los cuales tú puedas visitar exposiciones, un museo. Pongo un ejemplo, ¿no? El Palacio del Gobernador, hay un museo que está bien. Debería ser un espacio que tú entres por la mañana a las 9, cuando abran, y cuando tú sales a las 6 de la mañana, de la tarde, dices, qué pena que me están cerrando, debo volver mañana. Por lo tanto, hay una manera de desarrollar todo esto, que se debe desarrollar desde los servicios de los barrios a servicios para la gente que viene de fuera y que nos une a todos la cultura. Y esto creo que además posicionará mejor a Antigua Guatemala en los destinos interesantes del mundo. Yo no puedo creerme, y lo digo también con cariño, de que Guatemala, que es un país maravilloso para hacer turismo durante todo un mes y no te lo terminas, tenga tan pocos turistas, y lo hacen bien. ¿Saben por qué pienso? Porque le falta una ciudad que atraiga, y esta ciudad es Antigua. Cuando te atrae esto y tratas de llegar a la Antigua, parte de lo que encuentras es todo esto, toda esta parte histórica, toda la parte de conservación. Pero ¿dónde generamos ese balance y que tú mencionabas antes entre esa conservación en la parte histórica, en la parte incluso religiosa, que está íntimamente ligada a la Antigua, y todo esto otro que debe poder suceder? ¿Cómo conviven todas estas cosas al mismo tiempo? Perdona que te interrumpa, pero eso es justo lo que vimos en los ciudadanos de ayer. Es cuando viven los ciudadanos, ¿qué fue lo primero que pidieron los ciudadanos? Miren, aquí hay un clima que depende de este cinturón verde que rodea la Antigua, del agua que tenemos acá, de la capacidad del alcantarillado. No podemos crecer si no planificamos, mantener el cinturón verde, mantener las capacidades de la ciudad para que pueda crecer. Entonces, ellos están más que conscientes de ese tema. Y luego, cuando uno ve todo lo que puede venir y no tiene un buen plan, es cuando uno satura y empieza el desorden. Y hoy creo que vivimos cierto grado de desorden porque hay un éxito que le molesta a muchos porque fue fuera de plan. Parte de esto te da también que por la conservación que hemos hablado, que limitó o restringió cualquier potencial crecimiento, también afectó las áreas vecinas, porque el área de amortiguamiento no se ha podido desarrollar más. Yo estoy de acuerdo contigo, gracias a Dios, por el momento no se había podido, pero ahora, si se desarrolla un plan adecuado para esto, Juan Carlos, parte de la idea es poder terminar de desarrollar el resto de las valles que hay alrededor, pero de una forma ordenada y una forma que integre y siga siendo conservador de lo que hay en Antigua Guatemala todavía. Esa es parte de ese proceso. Eso, precisamente lo primero que pidieron en un plan maestro, porque existía un plan maestro para Antigua, la ciudad, para ese municipio. Ellos nos dijeron, no es suficiente. Esta ciudad ya no está lejos de los territorios que la rodean. Entonces quiero un plan de esta ciudad, de los 4 municipios alrededor y de los 11 municipios que están en todo el valle. Y esa zona se amplía y se ve hacia dónde debe crecer. Entonces, lo más importante que va a decirnos este plan es cuáles son las directrices que se deben de seguir para que sea habitable alrededor de la visión lo que estamos planteando. Déjeme que le ponga un ejemplo. Lo que no puede hacer Antigua es convertirse en Cartagena de Indias. ¿Por qué? Porque Cartagena de Indias es una ciudad colonial, quizá demasiado pintadita, pero en el entorno es un monstruo de cemento y de miseria inimaginable. Por tanto, lo que podría ser competencia de Antigua, que es Cartagena de Indias, pasa a ser no competencia. Aprendamos de los que lo han hecho mal y aprendamos muy bien de los que lo han hecho bien. Por eso el plan
de preservar el entorno, por eso el plan de empezar por los ciudadanos de abajo arriba, por eso el plan de dotar a la ciudad de un conjunto de mapa de equipamientos, de cultura, de bibliotecas, de espacios, etcétera, etcétera. Por eso el plan, si es necesario, de que los turistas que vayamos generosamente aportemos algo más para que la Antigua continúe en buen estado. Hablamos de la necesidad que haya una visión, que es parte de lo que se plantea ya. Hablamos de la necesidad que haya un plan, que es parte de lo que se está contratando. Pero vamos a ver el último segmento acerca de la institucionalidad que debe velar porque esto tenga sostenibilidad en el tiempo. Tranquila, corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Lea esta semana en Contrapoder. 14 de febrero. Especial de sexo y amor. De todo para una boda. Narcotráfico, amor y cárcel. Historias de infieles. Descubra a los viejos zorros. Motoristas singulares en la caravana hacia Esquipulas. Negocios del corazón. Las ventas para el día de San Valentín. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Desde Australia, regresa la carrera de noche más esperada de todo el mundo. Neon Run Festival. 5 kilómetros, 5 escenarios. La fiesta inicia al cruzar la meta. 28 de febrero, 6 de la tarde, Condado Concepción. Entradas a la venta en todoticket.com y sus puntos de venta. A las 7 p.m. Nuevo horario, nuevo formato. Siempre la mejor información en la voz de los mejores periodistas. Totalmente renovado, porque sabemos que usted necesita siempre estar bien informado de lo que pasa en Guatemala y el resto del mundo. Le presentamos una nueva forma de ver noticias. Panorama mundial, deportes, economía, redes sociales, tráfico e información en desarrollo y todas las noticias nacionales que sucedieron en la jornada se las presentamos aquí, en la edición central de Noticieros de Canal Antigua. Noticieros de Canal Antigua, 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Porque todos tenemos algo que recordar. ¿Cómo eras de joven? ¿Cómo te divertías? Sin preocupación. Porque todos tenemos algo que recordar. No te pierdas Back to the 80s. Sábados 6 de la tarde y domingo 5 de la tarde. Exclusivamente aquí en Canal Antigua. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Este Oeste. Estamos regresando acá en Este Oeste. Este último segmento trataremos de aterrizarlo ya en cuál debe ser la institucionalidad que puede dar seguimiento a esa visión con mínimos que decía Tony que se debe poder encontrar consensuada con los diferentes sectores, esos mínimos, que eso se convierta luego en un plan de desarrollo sostenible del territorio y de las personas en el territorio, pero para todo esto necesitamos una institucionalidad, una carencia enorme en Antigua, o algunos dirán un excedente enorme, porque hay carencia porque pues ha fallado el Consejo Municipal,
pero excelente porque hay dos autoridades vigentes. Pareciera haber a veces ser una ciudad bipolar, o por lo menos que tiene dos cabezas, y eso también es problema. Entonces, más el gobernador. Sí, más el gobernador, que aunque es una tercera instancia, pero hay dos que tienen potestad de decir sobre qué se hace y qué no se hace en territorios específicos. ¿Cómo ayudamos a resolver esa parte? Porque el Consejo de Conservación de Antigua tiene una ley del Congreso de la República que le da autoridad, y la municipalidad tiene un código municipalidad que le da control, poder y autoridad sobre un territorio y una población que vive en ese territorio. ¿Cómo convivimos o cómo cambiamos o cómo adaptamos eso para que pueda sobrevivir en el tiempo? Mira, yo te diría que lo primero es que acabas de describir el primer problema que nos plantearon, y es que la gobernanza es complicada porque se traslapan las jurisdicciones de todas estas instituciones. Y el gobierno central, a través de INGUAD, Ministerio de Cultura y todo, también tiene cierta influencia sobre el territorio, y más los ciudadanos. Entonces, lo primero que debe decirnos el plan es en dónde se traslapa la parte escrita de la ley, y decirnos, este es el conjunto de leyes que requiere el conservador para ampliar su territorio, para toda el área que estamos pensando, y para que su rol no se traslape con el rol que tiene el alcalde. Y este es el rol que debe tener el gobernador, y el gobierno central, esta es la forma como debe actuar sobre el territorio. Lo cual implicará modificaciones a leyes y a normas posteriormente para aplicar lo que de ahí salga. Así es. Nuestro plan es que el conjunto de leyes que se requieran, más el tema de infraestructura es algo que queremos también llevar al Congreso. Es urgente sacar ese parqueo, el tema del parqueo de la Antigua, desarrollar los parqueos, peatonizar mejor la ciudad, a tener un plan de cada día más caminable la ciudad, y alrededor de ese plan hay que tener un lugar donde tener los automóviles, y hay que tener un lugar donde no se pueda transitar, y poco a poco ir los ciudadanos tomando los espacios públicos para que sea más agradable la ciudad. Entonces, el plan de infraestructura probablemente va a tener que ir al Congreso, y queremos que llegue al Congreso con un paquete de leyes que sean como los roles de las instituciones quedan delimitados y no se traslapan. Tony. Yo creo que hay un tema clave aquí. Las ciudades se mueven básicamente por las elecciones. Yo soy demócrata radical, pero esto es un desastre. Porque viene uno, lo cambia todo. La primera cosa que deberíamos hacer en la Antigua y lograr, no digo este año, en 2 años, es que haya un plan pactado con los ciudadanos, con los barrios, con las instituciones civiles, con los empresarios, con todos, de un plan para 15 años. Mande quien mande, esté quien esté, este plan lo vamos a realizar juntos. Municipalidad, ministerios, gobierno, los otros alcaldes de la zona, con los ciudadanos. Y este plan, con etapas, lo iremos desarrollando, que esto es la institucionalidad de una ciudad. En 15, 20 años, y cada 4 años, cuando tengamos elecciones, revisaremos si se ha pasado, si hemos hecho bien los deberes o si nos faltan. Si no hemos hecho mal los deberes, buscaremos otro alcalde. Si hemos hecho bien los deberes, buscaremos el mismo. Y así funcionan, creo, las ciudades y las democracias, que se dotan de un plan y lo van desarrollando poco a poco, porque las ciudades cambian con 20 años, no cambian con 4 años. El plan que está presentando él es un plan a la larga, sobre todo el plan de todo el valle. Pero si no hay un plan, no se presenta, los ciudadanos no lo conocen y no hay un pacto de ciudad, después podríamos trabajar si este pacto de ciudad, por ejemplo, tiene un Consejo General de Ciudadanos, como hemos tenido en Barcelona, de 100 ciudadanos e instituciones, que va siguiendo este plan, no para imponer, sino simplemente para evaluarlo y para trabajar conjuntamente con los políticos o con quien sea, si vamos por el buen camino o el mal camino. Y este es el tema. Y el bueno y el mal camino es la visión. Porque los detalles de los mapas y los detalles de qué hay que hacer y dónde pasan las carreteras y dónde pasan las calles, eso la gente no va a tomar todos los detalles del plan interiorizarlos. Lo que va a decir es, me lleva este gobernante, este alcalde, este gobernador o este presidente, me está llevando hacia la visión que quedamos que la Antigua iba a ser. A esa capital de las culturas y creativas del centro de América. ¿Me está llevando o no? Y la respuesta te lleva a escoger a las autoridades que nos lleven a esa visión. La sostenibilidad, porque hablábamos un poco de los dilemas
de carácter político que ha tenido ahora últimamente la municipalidad. Me refiero al alcalde, a los concejales y demás, pero en muchos lugares, una vez hay ese consenso y hay una forma de darle seguimiento en el tiempo, es esa misma estructura ciudadana la que se encarga de acompañarla y de velar porque se cumpla en el tiempo. Tú hablas del Consejo Ciudadano en Barcelona, en Colombia han desarrollado mucho los observatorios ciudadanos, con el Bogotá Como Vamos, acá se está construyendo ya el Xela Como Vamos en Quetzaltenango. Son espacios que permiten medir. Ahora, entonces las metas tienen que ser medibles, claro, en el tiempo, en plazos específicos. Eso es lo que tendría que poder terminar teniendo este plan. Claro, yo creo que un plan son 20 años, pero los tenemos que medir cada 4 años, menos es poco. Porque las transformaciones, si hemos de hacer asfaltado de calles, etcétera, etcétera, tienen tiempo. Pero 4 años tenemos que hacer una evaluación y situarnos. Y a partir de aquí ir avanzando. Le pongo un ejemplo. En Barcelona ha funcionado muy bien. Los empresarios que en un momento se pusieron nerviosos porque todo el tema de tantos turistas estaba desbordando la ciudad y algunos proyectos no arrancaban, se constituyeron una fundación que se llamaba Hagamos que se haga. Y los ciudadanos de a pie de los barrios también hicieron uno que decía Barcelona, hagámoslo. Estas voces distintas nos dan una institucionalidad que debe ser coordinada. Que no son actores políticos per se, pero actúan en los temas de política pública de la ciudad. Y creo que el alcalde de la ciudad, en este caso, es uno inter pares que debe escuchar a todos y desde esta institucionalidad a la larga avanzar conjuntamente. Bueno, parte del plan incluye el desarrollo de lo que son las mesas de competitividad territorial. La mesa de competitividad es una mesa que recibe el plan y gestiona que ese plan vaya caminando. Y esa mesa de competitividad es local y Pronacom tiene recursos para que esa mesa pueda continuar a través del tiempo. La lógica de esto también, Juan Carlos, tendría que ver con lo que hacen los diferentes ministerios en ese valle, en el entorno. Hablábamos antes de la Ruta Nacional 14, por ejemplo, que pasa en una parte importante de lo que potencialmente es el área de crecimiento de la ciudad de Antigua, y que no te llegue a pasar el día de mañana lo de un Chimaltenango, donde un Mazate en su momento, Reu, todas estas ciudades donde atravesaba la ciudad esta ruta principal y se vuelve un lugar de paso para puertos, para aeropuertos, y son lugares de carga y impactan en ese lado negativamente hacia la ciudad, pero por el otro lado el crecimiento de la ciudad impacta negativamente en un corredor para paso de productos. ¿Cómo balanceamos esas cosas conforme crezca Antigua en esa dirección? Bueno, yo creo que estás planteando lo que el que desarrolle el plan tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar ese parque ferial en crecimiento, una terminal de buses que está trayendo un turismo nacional regional que no sabemos si tiene los incentivos para llegar ahí, que tal vez preferiría ir a una laguna y ahí ofrecer mejores servicios para el turismo nacional. No sabemos si las terminales de buses, si Antigua debería de ser un centro de terminales de buses de todo el área que es hoy, que incluye Chimaltenango y Escuintla, o si debería de ser un punto de donde llega la terminal de buses a la Antigua. Ese es el tipo de cosas que hay que desarrollar en el producto. Y lo más importante tal vez no va a ser cómo se desarrollen, sino que todos los que somos autoridades alrededor de Antigua nos sometamos al plan que sea la voluntad de los ciudadanos. Hace un momento hablábamos de esa marca de la que tú hablabas, pero hablemos del tipo de ciudad que tú visualizas que sea Antigua. Yo lo tengo muy claro. Antigua tiene que ser la ciudad que se viva mejor de Guatemala. Y en esta ciudad que se viva mejor de Guatemala, mejor en todos los sentidos, estamos abiertos a compartirla con los turistas. Y juntos, con los ciudadanos y con los turistas, y con la gente que va a venir a vivir en Antigua, construimos la ciudad que todos queremos, que es una ciudad agradable, amable, sostenible, con la memoria, con futuro, en la cual nuestros hijos se pueden ir a formar dentro o fuera, pero siempre regresarán. Y este es el gran tema. Cuando se hace el trazo acá, cuando se viene la capital de Antigua Guatemala hacia Ciudad de Guatemala, cuando Marcos Ibáñez y Juan Díez de Navarro hacen el trazo original y viene la cédula real y dice tráiganse porque hasta el escudo de allá, o sea el escudo con los volcanes, de esto, todo se viene para la Ciudad de Guatemala, por eso está ahí en la municipalidad, hay un lío
de demandas entre la municipalidad y demás, que el escudo es nuestro, que bueno. Pero cuando se hace eso por orden real, se trae todo para acá, se hace un trazo. Pero las tierras donde se hacen todos los trazos son privadas. Y se empieza a desarrollar. Buena parte del área de expansión potencial de Antigua Guatemala es privada. No es del Estado, no es de área pública, es privada. Y cualquier privado diría, bueno, yo puedo desarrollar lo que yo quiero en mi terreno. No. Esto es imposible. ¿Por qué? Esto es imposible, porque la ciudad es un territorio común. Yo respeto la ciudad, la propiedad privada. Pero hay unas normas mínimas de los que quieren construir, sean públicos o privados, que en cualquier ciudad civilizada del mundo tienes que cumplir. Si no, este es el oeste. Y es como ha sido mucho el desarrollo de las ciudades en Guatemala. Poca normativa nacional y municipal de cualquier municipio, y el desarrollo de las ciudades ha sido desarrollo privado con mentalidad de mercado. Nosotros en Barcelona tenemos ejemplos fantásticos. El último crecimiento de Barcelona al mar, los terrenos, algunos eran municipales, los otros no. Nosotros no pusimos ni un euro. ¿Qué hicimos? Un pacto con todos los privados, un pacto con todas las agencias que estaban construyendo, y dijimos, ¿qué ciudad queremos? Construyanla. Les dejamos incluso, hicimos alguna pequeña trampa, les dejamos incluso hacer dos pisos más arriba, con una condición, que ustedes van a pavimentar como decimos nosotros. Y la ciudad es fantástica, y se ha vendido todo. Por lo tanto, es un tema de trabajar público-privado a partir de unas normas, que son los temas que nos está diciendo Juan Carlos, que faltan, actualizadas, y los cuales sabemos dónde podemos jugar todos. Pero sí estamos de acuerdo que el futuro de Antigua es ese territorio que está hoy por crecer, que tiene mucho potencial para hacer mejor a la Antigua, y que el valor que tiene la tierra actualmente solo puede aumentar si se ve lo colectivo por encima de lo privado. Ciudad de Guatemala. Tengo que decir una cosa. Sí. Hace 2 años, la Bienal de Venecia de Arquitectura se llamaba Territorio Común. Públicos, privados, deberíamos pensar este territorio común, cómo lo organizamos para que todos salgamos ganando. Normalmente un área desarrollada, mínimo el 35%, máximo el 50% del territorio desarrollado es público. Mínimo un 35%, máximo un 50%. ¿Por qué? Las calles, las aceras, los andenes, las ciclovías, los parques, las áreas públicas, terminan constituyendo la Reformita de Ciudad de Guatemala. Tiene un 49% de espacio público, trazos de calles enormes, con aceras enormes, y eso permite un desarrollo muy bueno a la larga. Antigua Guatemala tiene características similares, tal vez un 40% del espacio es público, no es privado. Eso implica, Juan Carlos, que un desarrollador que quiere tomar una finca que tiene alrededor de Antigua, tiene que tener en mente que la mitad de su territorio va a terminar siendo calles, aceras, parques y espacios de uso público que no los va a poder vender ni al Estado ni a ningún privado, pero va a ser parte de lo que le va a dar valor al resto de su tierra. Ahí viene parte de esa clave de cómo generamos esa relación público-privada. Pero lo primero es que el sentido común te lleva a que si no lo haces con mejores espacios públicos, estás destruyendo tu propio a lo que tú podrías darle valor en el futuro. Y aunque hay gente que lo hace, aún así, lo hace por miedo, lo hace porque cree que hay desorden alrededor, cree que el de al lado nunca se va a poner de acuerdo. Y por eso terminamos creciendo también en condominios cerrados, no en espacios públicos. El tema de seguridad es un tema que nos dijeron ayer y antier todos los ciudadanos, y nos dijeron, miren, el tema de seguridad ha mejorado, pero tiene mucho que cambiar. Los condominios es el fracaso de la ciudad. Cuando hay condominio significa que una ciudad... La ciudad no pudo gestionar una ciudad adecuada y termina recayendo en pequeños barrios cerrados. Y ahora sabemos también cómo es el final de los condominios tan cerrados. Que los hijos salen tontos. Los hijos, cuando se tienen que enfrentar a la sociedad, cuando van a la universidad y ven a la gente que es distinta, que no piensan como su clase social, tienen muchos problemas de adaptación. Pero muchos, no tontos del bote, no tontos en relaciones sociales. Les cuesta mucho más tomar los hábitos de estar con la diferencia, porque han vivido en un microclima quizá fantástico, pero que el mundo no es así. Y entonces, ¿qué pasa? Se ganan la vida los psicólogos. Como ese extraordinario cierre de Tony, donde resumen la parte social y la parte humana. La parte humana.
el fracaso de las ciudades de gestionar ciudad y de gestionar espacios públicos y demás. Cerramos el espacio. Le agradezco a Juan Carlos y a Tony que nos haya acompañado el día de hoy. Tony, como le decía, viene serio, porque le gusta de Antigua Guatemala. Es mi amor. Sí, es mi amor. Definitivamente. Y está enamoradísimo de Antigua. Y por eso viene periódicamente a Antigua Guatemala, no a trabajar, a descansar. A veces nos aprovechamos que viene a Antigua Guatemala para hacerlo trabajar en esos días de descanso, pero te agradecemos, Tony, ese esfuerzo. Y Juan Carlos, gracias por compartir. Y vamos a hacer pendiente con Juan Carlos una charla mucho más amplia de los otros temas que está trabajando Pronacom en desarrollo de país, temas donde la semana pasada tuvimos aquí a Carmen Uriza. Carmen nos habló justamente del tema del desarrollo de la matriz eléctrica, que son parte de los temas, de los 4 o 5 ejes de los que nos hablaba Juan Carlos al principio. Vamos a hablar de un tema de estos más adelante con Juan Carlos, así que gracias a ambos. Gracias. Acompañado. Y a ustedes también. Antigua Guatemala está ahora en un proceso de transformación, a veces en un problema de identidad, de no saber qué es, qué tipo de ciudad debe ser y qué tipo de ciudad puede ser. Y eso es un problema de identidad que lo tienen que resolver los antigüeños y especialmente las autoridades y la institucionalidad de Antigua. Y si necesitan un poco de ayuda para hacerlo, pues es parte de lo que necesitamos hacer. Así que gracias por habernos acompañado esta vez en Este Oeste. Lo esperamos la próxima semana. Dios bendiga.